la alabanza de tu pueblo. Ven, mi Señor Jesús, camina con nosotros, tómanos de la mano y llévanos por los caminos, los senderos limpios y puros. Aquí estamos, Señor, para seguir recibiendo de tus bendiciones. Nos abremos a tu gracia, diciendo gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermano Inés, pues gracias por invitarme aquí a tu programa Cristo te ama. Me siento muy agradecido, ya que tú también eres una de las personas con mucha valentía para seguir estando en estos medios. Y a pesar de críticas que digan, a pesar de persecuciones o problemas personales, tú sigues firme. Así que gracias por la invitación. Sí, gracias a ti por aceptar y estar compartiendo aquí. Pues aquí nos estamos uniendo a través de estas plataformas que es TikTok, Facebook, y también está el link también en Twitter, también que está compartido ahí. También pueden ir allí, o pueden ir también a la página también de Cristo te ama. También ahí también está el link para que pueden también les invito a que los sigan compartiendo, para que ya que va a empezar con el tema que tienen preparado el hermano, y pues yo le pido a que abran su corazón, abran su mente y díganle sí al Señor. Amén. Gracias. Pues ahorita ya en unos segundos más estaré compartiendo, pero antes de eso yo también quiero enviar saludos a las personas que se han estado conectando. Aurora Alonso, un gran saludo. Nava, también Santos Rosales, Armenta, también María Félix dice bienvenidos al programa Católico Regalo de Dios y al programa Cristo te ama. Elvia Mendoza, un gran saludo. Y bueno, por acá siguen conectándose otras personas que pues nos conocemos, y un gran saludo a todos ustedes allá en Oxnard, a las comunidades que hemos visitado. También enviamos saludos por allá en Nevada a la parroquia San Francisco de Asís, allá con la hermana Sonia Rivas. Un gran saludo allá al grupo de oración. Saludo a todas las comunidades, saludo a todas las parroquias. Pues bueno, queridos hermanos, yo soy el hermano Braulio Flores y me da muchísimo gusto que usted se esté conectando. Y también saludamos a Carmen. Podemos ir mencionando las personas que estén ahí. Si por allí pues se conectan, pues envíenos algún mensajito. Pero en estos momentos vamos a entrar en el tema. Ya entramos en el tema. Muy bien. El tema, recuerden que lleva por título El llamado de Jesús. En este tema vamos a comprender la importancia del llamado que tenemos cada uno de nosotros, que Cristo nos ha hecho, y qué implica seguir al Señor. Primero, qué implica el llamado y cómo es necesario seguirlo. Nadie puede seguir a Jesús sin antes haberlo conocido. Es decir, nadie puede amar de lo que pues no ha experimentado. Y antes de empezar, esta es la introducción de que para seguir a Jesús, para conocer a Jesús, primero hay que conocerle antes de seguirlo. Pues estamos invitados todos a seguir al Señor, pero hay que tener una experiencia viva, un encuentro con Él, para poder experimentar su amor. Y entonces las cosas serán diferentes. Entonces yo quiero empezar con el primer texto de la palabra de Dios de este tema, que se llama El llamado de Jesús. Y está retomado el texto del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 16 al versículo 20. San Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20. Y nos dice: mientras Jesús pasaba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón
y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: sígueme, y yo los haré pescadores de hombres. Y de inmediato dejaron sus redes y le siguieron. Un poco más allá, Jesús vio a Santiago, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan, que estaban en la barca arreglando las redes. Jesús también los llamó a ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con sus ayudantes, y lo siguieron. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, primero en este pasaje vemos estos 4 primeros discípulos de Jesús. Encontramos sus nombres, como vemos que encontramos a Simón y a Andrés, que son hermanos de sangre, de la misma familia. Y encontramos Santiago y Juan, otros 2 hermanos. Entre estos 4 vemos de dónde los llama Jesús. ¿Qué hacían? Eran pescadores, tenían sus redes, tenían 1 o 2 de ellos, su padre Zebedeo, nos dice el nombre de su padre, y eran pescadores de peces, eran especialistas en la pesca, en su barca, con sus redes. Y sin embargo, al escuchar la voz del maestro, pues ellos atienden a ese llamado. Dice la palabra de Dios que de inmediato lo siguieron. Vean algunas de las características que dice: que primero los llama, la palabra llamado, importantísimo. En segundo, dice: los haré pescadores. Les tiene una misión. Cuando Dios nos llama personalmente, no nos llama para estar sentados en un sofá, sentados bien a todo dar los fines de semana, después de trabajo. ¿Qué nos llama a hacer? Nos llama a hacer algo. Los haré pescadores de hombres. Me vengo a recordar también el llamado de Abraham, cuando Dios lo llama y le dice: irás a un lugar, te multiplicaré tu descendencia, haré de ti una gran nación. Lo llama y después le encomienda una gran misión. Esto resalta y tiene que resaltar entre nosotros los creyentes, los católicos, que desde nuestro bautismo, desde nuestros sacramentos de iniciación, nuestro Dios ya nos ha hecho parte de Él. Cristo ya nos ha hecho parte de Él, nos ha llamado para ser parte de su cuerpo, parte de su iglesia. Y no conforme eso, en veces nos hemos perdido, hemos andado abandonados de la fe. Pero ahí es donde viene otra vez un llamado, otra vez un recordatorio, y de recordarnos que somos de Dios y somos para Dios. Aquí pues encontramos esos 4 discípulos con un oficio de pesca, de su trabajo. Vivían de su trabajo como cada uno de nosotros. Pero sin embargo, ahí está la presencia poderosa de Dios, que los llama para una misión diferente. Dice: los haré pescadores, pero ya no de peces, sino de personas, de hombres. Quiere decir, cuando dice de hombres, está diciendo de hombres y mujeres. Pescadores. Esto es importante, queridos hermanos. Cuando Dios nos llama, quiere hacer algo en nosotros. Y aquí les da la encomienda de que los hará pescadores de hombres. Porque en este mundo, hermanos, toda la humanidad que no conoce a Dios son como si fueran peces. Así lo compara el evangelista San Marcos. Y nosotros tenemos que pescar. Este medio, estos medios, TikTok o Facebook u otras plataformas, son como si fueran redes donde hay que pescar, ¿verdad? Una pesca milagrosa como la que después Jesús, cuando les dice: echen la red hacia la derecha y encontrarán peces.
¿Cuánto católico se necesita que pesquemos? O algunos otros católicos que ya pueden pescar, que se dispongan a pescar a través de las redes sociales, que se dispongan a pescar en el llamado que tienen para predicar, para cantar. Hay muchísimo católico con talentos, con capacidades, pero están pescando personas para el mundo. Están trabajando para el enemigo, sin querer queriendo. En el testimonio que yo dé al final, les voy a recordar de dónde el Señor me ha sacado. Se va a parecer muy bien a estos personajes. Entonces, pues, vemos también el personaje de Jesús, y vemos el personaje de estos 4 discípulos, y vemos el personaje de los padres de los discípulos también. ¿Se imaginan qué diría el papá de Santiago y de Juan? Que Jesús llama a estos 2 hijos de Zebedeo, y Zebedeo se queda solo. En veces así pensamos. Yo he conocido personas que tienen sus hijos y tienen el llamado para el sacerdocio, para ser consagrados a Dios, y dicen: no, yo no puedo soltar a mi hijo porque es el único. O después dicen: ¿quién me va a mantener? O dicen: pues no voy a tener descendencia. Hermanos, el papá de estos 2 discípulos se quedó solo y no se quedó renegando. Al contrario, no nos habla más el evangelista San Marcos, pero creo que todas estas familias fueron convertidas al Señor. Que el papá de Zebedeo posiblemente era de los 120 que nos habla Hechos de los Apóstoles, ahí reunidos cuando estaban en oración. O sea, tanto se necesita en este tiempo que nosotros también escuchemos este llamado, que escuchemos la voz de Dios. Amados hermanos, quiero compartirles el texto que sigue, San Marcos capítulo 8, versículo 34 al 36. San Marcos, mismo evangelista San Marcos, capítulo 8, verso 34 al 36. Luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En este pasaje, en el versículo 38 y en el versículo 34, nos narra 3 puntos importantes. 2 son los principales. Jesús dice: el que quiera seguirme. El que quiera seguirme. Pero primero dice: Jesús llamó a sus discípulos. Estamos hablando del llamado. Llamó a sus discípulos y a toda la gente. Les explicó algo importante que es para todo aquel bautizado. Requisitos que nos pide el Señor para poder seguirle. 2 requisitos que nos pide importantes antes del tercero. Dice que el que quiera seguirlo, primero, que renuncie a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Vamos a ver qué significa renunciar a sí mismo. Es que cuando uno recibe ese llamado, queridos hermanos, uno tiene que abandonar la vida de antes. Uno tiene que dejar esa vida que llevaba, porque era una vida contraria a la voluntad de Dios. Jesús mismo sabía que si uno no renuncia a la vida de antes, uno se va a quedar igual. Uno se va a quedar sin la bendición completa. Uno no puede servir a Dios sin antes conocerlo. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Renunciar es una necesidad para el cristiano. Uno no puede andar sirviendo al mundo y sirviendo a Cristo.
No, queridos hermanos, queridas hermanas, pueblo de Dios. Está bien que muchos digan, no, pues yo quiero servir en la iglesia, maravilloso. Pero antes de eso, examinemos nuestra propia vida. Primero, lo que es primero. Renunciar a sí mismo. Si yo, por ejemplo, en lo personal, soy un borracho, parrandero y jugador, pues bueno, ahí tengo que trabajar en esa área. Decirle al Señor, yo ya no aguanto esta vida, o no sé cómo renunciar. Pues bueno, recomendación, vayamos a un retiro. En un retiro de 2-3 días nos van a decir completito qué tenemos que hacer. Porque en veces queremos que allí nada más con lo que el Señor me inspire. Y hay gente que se la cree diciendo, no, pues que Dios me habló que hoy no vaya a misa. No es que Dios me habló que solamente tengo que hacer esto. No, queridos hermanos, Dios nos habla siempre para seguir lo permanente. No se puede contradecir. O no podemos depender solamente de sueños y de inspiraciones. Aquí está la inspiración divina en las Sagradas Escrituras. Está la enseñanza de la iglesia completa. El que quiera seguirme, el que quiera, es libre. Nadie puede ser forzado para seguir al Señor. Tenemos completa libertad. El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, que renuncie a los vicios, que renuncie al orgullo, que renuncie a la soberbia, que renuncie a la cantina. Y entonces sigue el segundo paso de tomar nuestra cruz. Y entonces tomar nuestra cruz significa tomar nuestra responsabilidad. Tomar nuestra cruz significa la responsabilidad que tengo desde mi bautismo y mi confirmación. Acordémonos que se nos dio, ¿qué título se nos dio en el bautismo? De ser sacerdotes, profetas y reyes. ¿Estamos cumpliendo ese mandato, ese propósito, esa encomienda? ¿O solo son títulos como cuando yo me pongo un gafete que me diga yo soy católico? Soy católico. No, queridos hermanos, tenemos que serlo desde lo interior, desde lo interno para lo externo. La responsabilidad que tenemos como bautizados. La responsabilidad que tenemos como bautizados. Les voy a leer también una porción del catecismo de la Iglesia Católica. Ahorita sigo tomando los demás puntos, pero tengo que leerles una porción del catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3. Ahorita vamos a buscar el numeral 3. Dice así: quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ella, se sienten por su parte ungidos por el amor de Cristo a anunciar por todas partes en el mundo la buena nueva. Este tesoro recibido a los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Esto es lo que nos dice la Iglesia, el catecismo de la Iglesia, que libremente tenemos un llamado, que libremente tenemos esta invitación por amor, pero que este llamado tenemos que transmitirlo, tenemos que anunciarlo y tenemos que celebrarlo. Oiga, 3 puntos importantes. Este llamado tenemos que transmitirlo, tenemos que anunciarlo y tenemos que celebrarlo.
Qué maravilloso, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que tenemos un llamado libremente, voluntarios. Por eso en San Marcos, que dice Jesús, el que quiera seguirme, el que quiera, renuncie a sí mismo, tome su cruz. Y entonces se puede seguir a Jesús. Cuentan que un día una familia tenía una mascota, un perrito, que siempre estaba en el patio de la casa, muy juguetón, pero que le gustaba corretear a las ardillas, a los conejitos. Y en un buen día, el perrito vio un conejo que cruzó cerca de la calle, y el perrito brincó el cerco, salió corriendo y empezó a seguir al conejo. Y ladraba, y de momentos empiezan a escuchar los demás perros de la vecindad y empiezan a seguir el ruido donde iba aquel perrito siguiendo al conejo. Y siguieron, se iba juntando más perros, pequeños, grandes, de diferentes clases de perros y diferentes edades. Y después cuentan que salieron del pueblo y subieron una colina, un cerrito. Y bueno, el perro que miró al conejo siguió fuerte y todo mundo lo seguía. Y de momentos, el perro más grande le dijo a otro de sus amigos, que también eran aquellos perros gorditos, ya cansados por la caminata, le dice: oye, ¿y tú por qué vas ladrando? ¿A quién vas siguiendo? Y le contesta el otro perro y le dice: yo no sé ni a quién voy siguiendo, yo solo voy ladrando porque los demás ladran. Hermanos, en esta anécdota nos debe de ponernos a reflexionar si nosotros sabemos quién vamos siguiendo, si nosotros sabemos quién es el que nos ha llamado. O no vayamos a ser como aquellos que van en montón. No seamos católicos montoneros. Seamos católicos de convicción, de ejemplo de vida, con esa valentía que hemos recibido a través de los sacramentos, con esa valentía que has recibido a través de un retiro. Ya no seamos miedosos, ya seamos católicos de convicción, católicos que se levantan a hablar con la fuerza del Espíritu Santo. Ya es tiempo de que nosotros como creyentes no dejemos las cosas para mañana. Voy a compartir otro texto y de allí va a venir mi testimonio. Mismo en San Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 14. San Marcos, capítulo 3, verso 13 al 14. Y nos dice: Jesús subió al monte y llamó. Lo importante es que entendemos: Jesús nos llama, Jesús nos instruye y Jesús nos envía. Atención, 3 puntos para subir en la escalera de Dios. Jesús nos llama y después nos instruye y después nos envía. Dice que los llamó para que estuvieran con Él. ¿Cuánto tiempo le dedicamos al Señor estar con Él? De ir a misa, de leer la Biblia, de estar frente al Santísimo. Nos llamó para estar con Él. Y estar con Él también representa la enseñanza, estar con el Maestro. ¿Cuántas veces nosotros queremos solo seguir a Cristo, como la anécdota de este perrito y el conejo? Seguir a Cristo. Nos hace falta que nosotros podamos estar con Él, que nos instruya, podamos estar con Él, aprender de Él, para poder ir a anunciar con valentía a aquellos que tanto nos necesitan. Como nos dice San Marcos 8:34, que el que quiera seguirme, dijo Jesús,
que renuncie a sí mismo, tome su cruz y que me siga. A veces no queremos cargar la cruz. No queremos estar con Jesús que nos instruya. Queremos solamente servir. Y si el católico no es instruido, si el católico tampoco es llamado, que tenga un llamado de Dios, pues el servicio se le va a hacer muy pesado. El servicio se le va a hacer muy contrario. Va a decir, esto es demasiado. Estimados hermanos, hoy en este tiempo urge personas con valentía. Les platicaré mi testimonio. Yo y mis hermanos, 4 hermanos de sangre, como aquí vemos el llamado que Jesús hizo a Pedro, a Andrés, a Juan, a Santiago. Aquí tenemos los nombres que le hizo a Simón, a Andrés, Santiago y a Juan. Yo también y mis hermanos éramos 4 hermanos de sangre y nos hizo un llamado. Yo sé que voy a hablar de mí mismo al hacerme esa invitación a un retiro que fue en el año de 1998, un mes de agosto, un mes de agosto. Nos invitaron a ese retiro de 2 días y solamente yo fui un día, o más bien dicho, fuimos un día. Antes de eso yo era músico, cantando por 14 años en cantinas, en nightclubs, en conciertos, en escenarios, tocando con artistas de fama internacional, actores también de televisión, actores de cine. Y ya nosotros como músicos también andábamos en niveles medianos y anhelábamos ser famosos, que nos aplaudieran, que nos sacáramos el premio Nobel o los premios, ¿verdad?, en primeros lugares. Y bueno, se nos dio ir por muchos lugares. Pero después de esas visitas a los escenarios, el corazón seguía vacío. Era un momento de llenarnos con ese pueblo que nos aplaudía, pero otra vez seguía un vacío. Yo seguía alejado de Dios, yo no estaba cercado de Dios, me faltaba el sacramento del matrimonio y yo estaba feliz de haber conocido a mis hermanos músicos y yo ayudarles. Hermanos, así pasó. Trabajamos con personas que eran narcotraficantes de aquellos tiempos y nos invitaron muchas veces a ser partícipes de aquellos grupos de personas, ¿verdad?, de la maldad. En algunas veces les hurtamos vuelta y no participamos, pero seguíamos. Mis hermanos, yo también su servidor, era un borracho, pero era un borracho con límites, según yo, ¿verdad? Solo tomaba viernes, sábado y domingo. Ya el día lunes tenía que estar en mi trabajo y según yo muy responsable. Tenía otro de mis hermanos que por 20 años él seguía borracho, ¿verdad?, tomando. Y bueno, Dios hace la invitación para este grupo de música secular y entre ellos estaba yo. Cuando yo voy por primera vez a ese retiro y veo que la gente aplaude, que la gente grita en la alabanza alegre, y yo me quedo y digo, esta gente como que está loca, esta gente como que no es católica, y tanto pretexto que yo le puse. Yo no conocía, yo no iba a la iglesia, pero sin embargo yo era muy criticón en ese momento. Me salía la crítica para hacer menos a aquellos que estaban en la alabanza. Hermanos, Dios tenía un plan para mí. En aquel precioso día, a través de la primera predicación de aquella mañana, a través de un sacerdote de Dios, un sacerdote católico, ungido con el Espíritu Santo, por el Espíritu Santo, y empezó a predicar aquella mañana
Y yo empecé a sentir un coraje con aquel sacerdote. Y al lado estaba mi esposa y le decía, tú fuiste y le contaste mi vida. Pero ella no me hacía caso. Pero estábamos lejos del escenario donde estaba predicando aquel sacerdote. Éramos como unas 4,000 personas que estaban en ese retiro. No podía yo ir hasta allá porque todo estaba lleno. Pero pasó algo en mí, o pasaba algo aquella mañana a través de las palabras expresadas por aquel sacerdote. Para mí iba derribando los muros que yo me tenían detenido para conocer a Dios. Mi corazón empezó a irse desmoronando, como dijo el profeta, o dice el profeta Ezequiel, un corazón duro. Yo era de aquellas personas con un corazón duro, pero aquella mañana ese corazón empezaba a irse desmoronando, a irse desbaratando, porque dice la palabra de Dios allí en Ezequiel que romperé ese corazón duro de piedra y les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Y esa palabra se estaba haciendo vida en mi persona. Aquella preciosa mañana, cuando terminaba el sacerdote de hablar, pero antes de eso decía, tú católico, ustedes católicos tienen armas y no las usan. Yo decía, pero ¿de qué armas está hablando? Cuando él nos explicó que eran las armas de la fe, yo empecé a meditar. Hoy me recuerdo que empecé a hacer como el hijo pródigo, que se fue, pidió su herencia y se fue cuando se sentía más bajo, más abajo a lo profundo hasta el piso, cuando le dieron a comer, o quería él comer las bellotas que le daban a los cerdos, pero ni eso podía comer. Y dice la palabra de Dios que allí empezó a meditar, empezó a pensar. Así era yo. En aquel momento que el sacerdote seguía hablando, me puse a pensar, me puse a meditar, y me dije yo, eso necesito en mi vida. Lo que el sacerdote está hablando, ese soy yo que necesita. Cuando aquella predicación terminó, queridos hermanos, me dije, ¿qué debo hacer para hacer realidad lo que el Padre ha estado hablando? Me recuerdo un pasaje después de Pentecostés, cuando el pueblo preguntaba a los discípulos, ¿qué tenemos que hacer? ¿A poco la palabra de Dios no se cumple? Yo la estaba cumpliendo sin conocerla. Yo me decía, ¿qué tengo que hacer? Y se me dijo algo importante. Cuando el Padre hizo el llamado hacia la oración de renuncia, dijo que alce la mano o que venga aquí al escenario aquel que quiera renunciar a su vida de antes. Yo en aquel momento tomé la decisión y me fui corriendo hasta el escenario y les dije a los oradores, a los predicadores, al equipo ayer, le dije, yo quiero renunciar. Me preguntaron, ¿qué vienes a hacer? Le dije, pues yo se me invitó a renunciar, yo quiero renunciar. Yo no sabía lo que estaba diciendo. Renunciar a lo que yo hacía era lo más tonto que podía haber según el mundo. Acuérdense, músico por muchos años, con 2 grabaciones, con contratos en diferentes lugares. No, hermanos, yo no pensé ni en el coordinador del grupo, ni en los contratos, no pensé ni en la fama, no pensé nada. Solo digo, yo quiero renunciar, y no sabía qué implicaba eso, pero Dios lo tomó en serio. Cuando se hizo la oración de renuncia, esto fue otra historia. Todo quedó sepultado en esa renuncia. Importante, pueblo católico, uno no puede seguir a Dios sin renunciar. Y aquel día fue el día que Dios tenía escogido para mí, que pude renunciar a esa vida de antes. Aunque yo fui criticado, aunque me trataron de loco, y hasta la vez me siguen tratando así, no importa.
aquel día Cristo tomó en serio aquel llamado que me estaba haciendo. ¿Cuántas veces no estaría Cristo haciéndome ese llamado y yo me resistía, me negaba? El Señor allí transformó mi vida. Pero quiero platicarles la segunda parte de la sanación de mi vida. Se los voy a resumir. Después de que me encontré con Cristo, yo seguía teniendo una sed profunda de seguirle conociendo. 2 meses después, fui invitado a otro retiro, pero en las montañas, a un retiro más de encierro, más personal. Y en ese retiro era arriba en las montañas donde se van 3 días. Y yo fui, tenía mucha ansia de ir. Y le voy a platicar porque algo grandioso el Señor quería hacer en mi vida aún más. Se trataba de fuertes, esos retiros son fuertes. Y se hace una oración maravillosa también de renuncia, de sanación. Y aquella oración era una oración de sanación. Se trataba de poder ir reflexionando a Jesús en su pasión, en su muerte. Y entonces aquellos oradores seguían orando el día sábado en la noche y decían: renuncien a quienes les hayan hecho daño. Cuando dijo eso, en mi mente llegó aquella película de lo que mi papá le hacía a mi mamá cuando yo estaba chico, de 8 o 9 años de edad. Mi papá, o más bien dicho, yo viví violencia doméstica. Y mi papá era muy agresivo con mi mamá. Allá afuera de la ciudad, del pueblo, cuando iban al campo, se peleaban entre ellos. Y mi papá acercaba a mi mamá en un árbol, y mi mamá tenía pelo largo y la enredaba en su cuello y trataba de estrangularla. Y un niño de 8 o 9 años no podía hacer nada. Y todo aquello se repetía frecuentemente, y yo fui empezando a tener esos traumas que ya en mi vida de adulto se hacían más fuertes y más duras. Y aquel día decía el orador: perdona a quien te haya ofendido. Y yo miraba en mi interior aquellos acontecimientos que sucedieron cuando yo estaba pequeño. Y yo le decía: no, yo no perdono, que me perdone el que me ofendió. Y yo seguía luchando, hermanos. Yo seguía, y aquella oración seguía. Y seguía, yo no daba mi brazo a torcer. Acuérdense, estoy hablando después de tener un encuentro con Jesucristo. ¿Cuántos católicos que se conforman, que somos conformistas y nos quedamos solamente en la orilla del lago, en la orilla del río, y no le entramos a nadar? Así yo estaba. Yo me resistí a perdonar a mi padre. Pero Dios utiliza muchísimas formas de podernos mostrar su amor. Y utilizó una visión personal. Yo, de momentos que luchaba conmigo mismo, miré un cerrito con 3 cruces. Una cruz más alta en medio y una en cada lado. Hoy yo puedo comprender de dónde el Señor me estaba hablando, que era allá en la cruz del Calvario, en el cerro del Calvario, pues donde estaba Jesús y los 2 malhechores a su lado. Cuando de momentos después de aquel cerrillo, verde, en un lugar donde estaba pastal verde y lo seguía muchísima gente. Aquel hombre vestido de blanco con su pelo largo caminaba hacia mí. Y cuando llegaba a través de unos 10 pies o 12 pies de lejos, aquel hombre vestido de blanco me llamó en señas. Cuando yo lo vi y vi su cara,
y vi su llamado, no me pude resistir. Me tiré al piso en llanto profundo y comprendí que era Jesucristo que me estaba llamando para poder anunciar su palabra. Era Jesucristo quien estaba tocando mi vida y me estaba sanando. Hermanos, aquel momento fue maravilloso, porque Cristo sanó mi corazón. Pude pedirle perdón a mi padre en ese mismo instante. Yo pude mirar a mi papá que estaba conmigo. Él no estaba aquí, estaba en México. Y desde aquel momento pude perdonar a mi papá. Lo quiero mucho, todavía está vivo. Tiene 90 años mi papá. Y le mando un saludo, un abrazo. Y a mi mamá también. Hermanos, esto que les platico se parece al llamado de estos 4 primeros discípulos de Jesús, que lo dejaron todo para seguir a Jesús. Hoy se necesitan católicos que ya no estemos poniendo pretextos, que ya no estemos poniendo trabas, que si tienes talento, tienes capacidad para la música, renuncia. ¿Para qué cantarle al mundo? ¿Para qué cantarle aquellas canciones que le estamos cantando que según al amor, pero es al desamor? ¿Por qué no le cantamos al amor de los amores? ¿Por qué en lugar de cantarle al gato, al perro, al ratón, al animal, no le cantamos al dueño de todo el universo y de toda la creación? Renunciar a la vida pasada implica no volver a los mismos caminos. Y en vez de los católicos somos criticados porque según se nos dice que nosotros no vivemos lo que la iglesia enseña. Pensamos que ser católicos también es solo yendo al bautismo, a la confirmación y a recibir algunos de los más sacramentos y ya listo, ya cumplí. Y nos convertimos en católicos de cumplimiento, cumplimiento. Necesitamos ser católicos verdaderos para toda la vida. Así imitando la vida de los santos. En veces creemos que ser católicos o tratamos de ser católicos limitados, conformistas, que queremos una porción solamente. Dios nos quiere llenar completamente. Aquí en la iglesia está todo. Pero somos tan conformistas que solo queremos un poquito, una probadita. Dios nos quiere dar todo el pastel. ¿Estamos dispuestos a ser católicos completos, católicos verdaderos, que demos testimonio en estos tiempos? Nos admiramos de los santos, sí, hermosísimo, sus historias, sus hechos, sus acciones. ¿Estamos dispuestos a cumplirlas como ellos, a imitarlos a ellos? No estamos lejos, estamos muy cerca, pero necesitamos fuerza de voluntad. Cuando vengan aquellos que nos quieren llevar a la perdición, podamos decir no. Y cuando venga Cristo, invitarnos para seguirlo adelante en una enseñanza, en un retiro, digámosle sí. ¿Estamos dispuestos? No seamos cobardes, seamos valientes. Renunciar a Cristo, en veces, en lugar de renunciar al mal, renunciamos a Cristo. ¿Cuánto católico ha huido después de la pandemia? ¿Cuánto católico ha renunciado a Cristo? Ya servidores. ¿Cuál fue tu obstáculo? ¿Por qué no te levantas? Y otra vez volvemos al camino. Renunciar al mundo cuesta llanto, dolor, rechazo de los amigos, entre comillas, pero no han sido buenos amigos. Ser católico cristiano es de valientes.
ser católico verdadero, necesitamos mostrarle al mundo lo que somos. Y a los protestantes también. Porque en veces se cree que el católico lleva basura y todo decimos, no, pues todo se vale. No es cierto. El católico legítimo imita la vida de los santos, imita la vida de Jesucristo, imita la vida de la Virgen María. Pero un católico tibio va a imitar al mundo, va a imitar a los brujos, va a imitar a cualquier persona que tantea que está bien imitar. No, imitemos al Maestro que nos llama, que está tocando a la puerta de nuestro corazón. Dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguien me abre, yo entraré con él a cenar, él conmigo y yo con él. O sea, en familia. ¿Estamos dispuestos? Que digamos amén. No los estoy regañando. Es que no podemos callar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Ánimo, pueblo de Dios. Cristo te ama. Por eso se llama el programa Cristo te ama. Aunque no le conozcas, pero te está invitando a renunciar a sí mismo, tomar la cruz y ahora sí